Hola, hola. Buenas tardes en España, buenos días aquí en América Latina. Vamos a esperar que Brigitte se pueda sumar a esa charla tan bonita que vamos a tener el día de hoy en relación a los aportes al campo de las constelaciones de Bert Hellinger. Yo creo que ya está acá. Brigitte, aquí está. Ahí está. Siempre es una aventura esperar que... Sí, sí, sí. Hola Inés, qué gusto verte y gracias por esta Igual, invitación. Gracias, gracias. Me alegro mucho de gracias. hablar Sí, a contigo. mí también me alegra mucho, mucho, mucho iniciar el nuevo año Eso es. con esa entrevista tan importante y este regalo tan hermoso que nos has hecho aún el año pasado con tu escrito de estos aportes al campo de Bert Hellinger, Ah, del cual hoy vamos a hablar. A sí, mí en personal me parece una grandeza ese escrito, por eso te había pedido esa entrevista, porque a partir del dossier que también nos regalaste hace unos años, siento que ese artículo que ahora sumas es como un agregado al dossier que nos manifiesta cómo vamos creciendo, como cada vez vienen más regalos. Y la verdad lo veo como un árbol. Estamos enraizados profundamente en el pasado de las constelaciones y el árbol tiene cada vez una copa más grande que nos regala frutos. Estamos cosechando frutos a través, gracias de tus tomas de conciencia que nos compartes, cada vez más y cada vez más rápido. Y en tu escrito nos escribes, ¿no? De tu fidelidad profunda a Bert Hellinger y tomando muy en serio lo que él nos ha transmitido y permitiéndonos crecer, no quedarnos ahí, que el mismo Bert nos decía, yo no soy que les digo que así tiene que ser, sino tomen eso, sus propias tomas de conciencia. Y en eso. eso estamos y de eso vamos a hablar hoy. Gracias, Brigitte. Bueno, entonces la primera pregunta, vamos un poco desde los inicios hasta las maravillosas tomas de conciencia que vinieron ahora de último. En los inicios un poco lo del asentimiento, ¿no? Bert Hellinger siempre nos hablaba de la concordancia, del Sí. asentimiento. ¿Y cómo fue que tú lo lograste tomar como una fuerza de amor, como incluirla a los órdenes de amor? ¿Nos puedes contar un poco? Pues, mm, a ver, de un modo como intuitivo, yo estaba en esa concordancia, pero al principio, en una constelación donde la gente estaba muy centrada y los representantes se ponían de pie, ellos solos, muy centrados. Y a uno le pregunto, ¿y tú qué representas? ¿Qué sientes? Dice, no sé, yo soy algo nuevo, no sé lo que es, pero es algo fundamental. Bueno, vale, muy bien. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y eso se repitió durante varias semanas, varias constelaciones. Siempre había alguien que decía, yo soy algo nuevo, algo importante. Hasta que un día se me hizo la luz de el sí. ¿Eres el sí? Sí. Y cambió toda la constelación en ese momento, ¿sabes? Y era como la primera vez que yo introducía el concepto de asentir. Lo tenía así como de un modo un poco general, pero el concepto de sentir transformó toda la constelación. Y entonces a partir de ese momento, pues fui sintiendo que el asentimiento es una fuerza de sanación. Es que toda la constelación se ordenó alrededor de ese sí. Era realmente una fuerza de sanación. Y lo podía experimentar luego en mi propia vida cada vez que había una dificultad, ¿no? Y me rendía y me ponía en el sí, las cosas se transformaban. Y era como una señal que me decía, mira, es por aquí, es por aquí.
es así. Entonces, mucho tiempo así, o sea, o desde entonces el sí es realmente una fuerza de rendición, de amor a las cosas como son, de comprensión que las cosas tienen que pasar como están pasando, no a través de lo que yo estuviera deseando. Por lo tanto, me rindo, sí, es así. Y cuando estoy en esa rendición, que es un respeto profundísimo y es amor a todo como es, las cosas empiezan a transformarse. Entonces, así fue esa experiencia, ¿no? Sí. Y, y hoy vemos que aún muchas veces nos cuesta realmente estar en el asentimiento, ¿no? Solo el adulto puede estar realmente en el asentimiento y mucha gente me dice, pero ¿cómo es? No lo entiendo aún, ¿no? Es realmente una práctica cotidiana de asentir y de practicar este sí, Es ¿no? No como rendirse a ese no poder, sino todos podemos. renunciar a mis expectativas. La vida no va a ser como yo he planificado, yo he deseado, mañana tiene que ser así, esta tarde va a ser así. No, es soltar ese control, soltar esa decisión sobre lo que tiene que ser. Está claro que es difícil, porque hemos sido más bien educados a ser responsable y saber lo que tienes que hacer y organizar tu tiempo. No, vale, suéltalo, suelta la vida y tómala como es. Pero suéltala como es primero. Y haz la experiencia de no querer otra cosa que lo que hay. Es difícil, pero es posible concretamente. ¿Cómo voy a querer eso tan horrible? Es lo que hay. No sabes por qué, pero es necesario que sea así. Ponte a amar que las cosas sean como están saliendo ahora. Y vas a experimentar muy poco después una nueva comprensión. Y es que es eso, es atreverse a rendirse, a aceptar, a soltar. Eh, nos cuesta mucho tiempo. ¿Cómo voy a aceptar la guerra, por ejemplo? ¿Cómo lo voy a aceptar? A ver, pruébalo, pruébalo, verás. Y hay una transformación tal internamente que dices, sí, es por ahí. Sí. Y hoy sumamos la gratitud, ¿no? Cómo se potencian estas dos energías. El asentimiento con la gratitud me hace Sí, realmente entregarme al sí eso como es es. mi vida. Es como, sí, gratitud es uno, pero el primer paso es el sí. Y después agradezco porque las personas están consiguiendo vivir lo que les toca vivir. Y así agradezco porque sé que es lo que va a permitir que las cosas se transformen, aunque no Sí, entiendo. aunque no Y entiendo. eso, Así es. y en la gratitud hay mucha humildad y mucho amor. Entonces, ese sentimiento nos lleva a esa humildad amorosa que dice, bien, pues gracias por todo como es. Sí, y es muy amoroso y atrae el amor y atrae las bendiciones de la vida, la gratitud. Y Bert Hellinger nos manifestaba eso siempre, ¿no? En todos sus libros, él nos lleva a nuestro corazón, al centramiento también. Ninguna constelación es posible sin centrarnos y eso también podemos llevar a nuestra vida cotidiana de centrarnos. Eso Y él es. nos hablaba, cuando hoy hablamos de nuestro guía interior, él hablaba más de la fuerza, ¿no? Tú nos escribes ahí que él hablaba mucho de la fuerza, también lo podemos leer en sus libros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo percibir esta fuerza en mí? ¿Cómo puedo realmente saber que estoy en conexión con mi guía interior? ¿Cómo podemos ayudar a la gente de entenderlo? A ver, el guía se manifiesta de diferentes maneras para cada persona. Eh, lo que cuando estás justo en lo que tiene que ser para ti, en la acción, se siente
o fuerza o paz o seguridad, además de una manifestación física de tu guía por los dedos, por un movimiento, ¿no? Es que además hay una transformación física que te muestra sí, sí, es eso, es lo que me toca. Fuerza, como decía Hellinger, se siente también una respiración profunda y se siente paz, mucha paz. Es ahí, no hay otra, no hay duda, es ahí. Sí. Podemos decir entonces que este movimiento interno de mi sí y de mi no está vinculado directamente a mi misión. Sí. Es que es precisamente la definición del guía. Mira, los biólogos, creo que fue en el siglo XVII, descubrieron que las células iban todas hacia una meta. La célula del hígado, la célula del estómago, la célula de un perro. Bien, tenían una meta, pero en la estructura de la célula no había ningún plan, no había nada que las distinguiera una de otras. Y ellos no pudieron imaginar entonces que era un campo mórfico a su alrededor, un campo morfogenético, un campo energético que dirige cada célula. Entonces dijeron, sí, cada célula tiene un instinto de propósito, misión. Cada célula tiene una misión y es guiada por ese campo energético que la rodea. Y nosotros como conjunto de células, claro, que tenemos un gran campo que nos dirige hacia nuestra misión continuamente. Y nuestro guía es el que conoce la misión y nos informa si vamos bien o si no vamos bien. Sí, Una sí, vez lo representé, fue muy bonito. Representé el holograma o el campo morfogenético, como se quiera, la persona, su misión y el guía. Y el guía estaba como preocupado, culpabilizado de no haber llevado todavía a la persona a la misión. Que el guía está totalmente al servicio del holograma. El holograma muestra el camino, pero no influye sobre la persona. Entonces que el guía, esa energía que habla a las células, que nos habla a nosotros, su misión, su papel, su rol es dirigirnos a la misión. Darnos las cosas necesarias para decir, no, por aquí no, es por allá. Fue muy interesante que esa energía del guía no la acogemos con mucho gusto porque no nos lleva hacia donde nos apetecería, sino donde nuestro sistema familiar, donde el destino colectivo necesita que vayamos. Es un cambio total de concepto. No es hacia donde yo creo que tengo que ir. No, es hacia donde el destino colectivo te necesita. No hay más. Es muy grande ese concepto. Es muy grande saber que formamos parte de todo y que somos tan necesarios para todo. Sí. Estamos al servicio del destino colectivo que también no sabemos, ¿no? Muchas veces no estamos conectados con la totalidad. Ya. Sí, sí. En cada momento, estando en el presente, viviendo las fuerzas del amor, estamos entonces en la misión de cada instante, viviendo las fuerzas del amor de cada momento, ¿no? Sí, es hermoso. Sí. Y lo que también nos resalta mucho, Bert Hellinger, y me encanta que siempre nos llevas a reconocer lo que Bert Hellinger ha escrito, porque es tan valioso, ¿no? Y no todas personas tienen la posibilidad de leer todos sus libros, que es una gran riqueza de poder hacerlo. Y en muchos libros él resalta cómo el orden precede al amor. Y eso es una frase que también a la gente le es muy difícil entender porque entendemos el amor como un amor afectivo, Sí. Pero hay un amor mayor. ¿Nos puedes explicar un poco esa diferencia tan importante del amor mayor y afectivo? Entonces allí hay una confusión en la misma frase de Bert.
el amor afectivo funcionará si primero respetamos el orden. Si estoy en mi lugar, si no me siento superior a otro o inferior, podré vivir el amor afectivo hacia mis hermanos, hacia mi pareja, hacia mis padres. Pero hay otra noción del amor mayor, que es aceptar todo como es. Aceptar todo como es. No tiene nada que ver con el amor afectivo, porque el amor afectivo está constituido de lo que me gusta y lo que no me gusta. No tiene nada que ver con el amor grande, el amor mayor. El amor mayor es poder decir, todo está bien. No se necesita cambio. Todo es como tiene que ser. Tengo exactamente el tiempo que necesito. Es un sí a todo continuo. El mundo está exactamente como tiene que ser. Eso es el amor. El amor grande. Entonces, allí sí que es una superación de todas nuestras limitaciones, de poder decir, claro, no entiendo. Y sé que en efecto todo está al servicio de la evolución, del destino colectivo hacia más amor, hacia el amor en acción, hacia más grandeza. Y por lo tanto, todo es como tiene que ser en ese momento, porque yo no veo las dinámicas, no veo las consecuencias de lo que hay hoy, o porque hoy es así. Hoy es así por lo de ayer y porque va a servir para propulsar otra cosa en el futuro. Entonces hoy todo está bien. Y eso es el amor mayor. Poder decir sí, sí a todo. Sí, Sí a muy todo. vinculado al asentimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, gracias a todo como es. A todo como es. Es poder decir a todo o a todos, gracias por ser exactamente como eres. Entonces es una renuncia a nuestros apegos, a nuestros valores, a nuestras polarizaciones. Sí, sí. Y en ese crecimiento o esas tomas de conciencia que cada vez son más amplias y más concretas, las constelaciones son más eficaces, más rápidas también, eh, ha modificado también mucho el rol del representante, ¿no? Si vemos en los tiempos de Bert, al inicio el representante hablaba, era mucho más movimiento y hoy estás hablándonos cada vez más de la autonomía del representante, de que el centramiento es esencial. ¿Qué nos puedes contar un poco de las representaciones de hoy? Es que son las que decía Bert. Lo que pasa, mira, había Bert todo el tiempo que le he conocido, hasta el 2010, algo así, estaba luchando para saber qué hacer con los representantes. Entonces, es muy curioso porque intelectualmente, o sea, recibía la información y yo la tengo escrita. Y es muy, muy interesante leer toda la bibliografía que tengo de las entrevistas de Bert. Allí es un pozo de conocimiento. Entonces, allí, todo lo que vivió él con los representantes lo iba describiendo. Entonces, sabía, o decía, no hay que hablar con ellos, hay que dejarlos actuar, tienen que estar centrados. Lo decía, pero luego los movía, les hablaba. O sea, vivía una contradicción, bien, pues sus hábitos de psicoterapeuta y la información que recibía. Entonces nos transmitía la información. Entonces era un poco, dependía un poco de dónde poníamos nosotros la atención, en lo que decía o en lo que hacía. Vale. Y luego en el 2010 lo dice así, ya hoy soy otro hombre, ya he comprendido. Los representantes están al servicio del movimiento espíritu.
Si los quiero mover o les quiero hablar, estoy usurpando el rol del movimiento del espíritu. Por lo tanto, el buen representante es alguien muy centrado que se deja mover por ese movimiento muy lento que sabemos que son las fuerzas de la energía, las fuerzas del amor, que le van a mover de un modo imperceptible, sin poder entender hacia dónde va, pero totalmente entregado, sin intención, sin emoción, sin dramatismo, ¿no? Y cuanto más centrado, más va a llevar la constelación hacia algo imprevisible, pero hacia una sanación. A menudo es hacia una reconciliación previa de algo, de dos personas, ¿no? Y sanación. Pero eso lo había descrito él. Entonces, yo lo que he hecho durante mucho tiempo ha sido leer y volver a leer y volver a leer lo que decía, la información que él recibía. O en sus libros, hay algunos libros que he tomado al pie de la letra ciertas frases y ¡wow! ¡Qué descubrimiento!, ¿no? Representándolo. Y también, pues, en los seminarios que tenía de constelación, toda la información que recibía y se sentía tan profunda, ¿no? Que nos llegaba lo que decía. Además, se le quemaba los micrófonos, ¿sabes? Sí. Se le quemaban las pilas de tanta energía que tenía que recibir. Y entonces yo he vuelto a leer mucho lo que decía, las informaciones que recibía, para ponerlas en práctica. Sí. Ha sido eso solo. Entonces, si las personas dentro de la constelación son guiadas por las fuerzas del amor, por el campo, pues también los que están sentados. O sea, y también, claro, voy preguntando a mi guía, pero era evidente porque de vez en cuando alguien muy centrado entre los que estaban sentados se levantaba como un somnómbulo y empezaba a pertenecer a la constelación. Ajá. Entonces, ellos también. Entonces fue muy, muy rápido esa mi toma de conciencia de que las personas sentadas forman parte, son representantes posibles en potencia, ¿no? Y esa autonomía de los representantes y también de los asistentes bien centrados también nos toca a los consteladores un nuevo rol, ¿no? Ya nada de dirección, sino también nos entregamos a esas fuerzas. Sí. Y ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo descubriste? No lo entendí, simplemente me rendí porque era más información. Yo allí esperando que algo pasara, pues pasa cuando los representantes están todos allí. Entonces, también era darme cuenta que lo que sentía alguien no es una información para ese representante, no, es información para el constelador. Entonces, de esto informo, a veces se me olvida, a los que están en la constelación, hacerme una señal cuando sentís algo que sentís que es significativo. Y entonces esa información es muy valiosa, porque muchas veces he podido constatar que cuando los representantes están muy centrados y dicen algo, mueve toda la constelación. Y otros dicen otra cosa y mueve de nuevo toda la constelación. O sea, es información para el constelador, para la constelación, pero es para el constelador, ¿no? Así. Sí. Y de esta observación del movimiento de los asistentes, también surgió la nueva posibilidad de las constelaciones en paralelo. Eso descubriste así, que al levantarse el asistente autónomo diciendo, bueno, yo quiero constelar en paralelo, ¿cómo fue este descubrimiento? No. No, fue una cosa curiosa, hace como 15 años. Había una constelación, había mucho espacio en la sala, la persona constelaba su éxito, me parece, y cuando parecía que su éxito ya estaba libre,
De repente cayeron unas cuantas personas en medio de la sala y no podían moverse. O sea, representantes también muy centrados. ¿Y qué pasa aquí? Y entonces el representante del éxito me dijo, no puedo avanzar si antes ellos no se sanan. Dímelo otra vez. No puedo avanzar si ellos no sanan antes su éxito también. Entonces puse el representante del éxito al servicio de todos, del cliente y de esas personas tiradas en el suelo. Y la constelación se movió, esas personas se levantaron y la constelación pudo terminar. Entonces, eso, durante unos meses después, mi guía me decía que pusiera siempre alguien que representara a las personas que tenían el mismo tema y que tenían que sanarse antes que el cliente. Entonces añadía una persona y esa persona se movía dentro de la constelación y en efecto se veía que cuando se sanaba, después ya se podía sanar el cliente, ¿no? Fue un poco eso mis primeros pasos allí, a las constelaciones paralelas. Luego era recordar continuamente dos cosas. El éxito para uno no existe. El éxito es primero para todos, luego para uno. Si hay algo bueno, la frase de Hellinger, si hay algo bueno, o sea, no hay nada bueno para uno, primero tiene que ser bueno para todos, decía él. Sí. Vale, bien. Había eso, y el hecho de que en constelación igual juntas a 50 personas y solo haces 10 constelaciones, y todos los demás, ¿qué? Entonces, por mucho que yo dijera, a ver, por resonancia, todos se van a casa con algo, yo sentía también la frustración de los sistemas familiares de esas otras 40 personas. Los 40 necesitan algo para sí. Y entonces, bueno, pues, como me vino lo de paralelo, ya ni me acuerdo, pues ponerse, sí, en paralelo sin interferir en la constelación. Y eso hace 2 años, no sé. Y entonces esas personas, es que lo sorprendente es que viven como si fuera para ellas toda la constelación. Lo viven profundamente y están sorprendidas después del cambio, ¿no? de la sanación. Después, sí. Sí, es fantástico cuando una lo hace y todas las que nos escuchan, que ya son 317 personas, que realmente cuando tengamos la posibilidad de ponernos en paralelo, aunque no entendamos nada, simplemente dejarse llevar nos lleva a una profunda sanación y como tú dices, antes de que termine la constelación central, una ya siente, bueno, para mí ya está, ¿no? Es muy hermoso, es fantástico, es un gran regalo. Y de este regalo surgió otra toma de conciencia tuya, me parece ser, que escribes, y también lo experimenté la última vez en Buenos Aires, de colocar una persona en el campo que no conoce las constelaciones, pero requiere de esa constelación, sabiendo que todo es resonancia. ¿Nos puedes contar un poco de este representante? Entonces, eso es precisamente la persona que yo colocaba hace años, que necesitaba esa constelación, pues ahora es el mismo principio. Esa persona representa a todas las personas que necesitan esta constelación y no saben de constelaciones, o sea, simplemente que necesitan esta constelación. Entonces, quizá no sea necesario, porque toda constelación va a resonar con todos, pero permite tomar conciencia de que hay una resonancia continua a miles de personas a través de esa persona. O sea, lo mismo, la constelación resuena en las constelaciones paralelas y esa persona representa, yo que sé, a miles o cientos de personas que van a beneficiarse de la constelación.
Entonces es como una toma de conciencia. Igual ocurre sin representarla, pero ayuda mucho a la constelación, ayuda mucho al constelador, porque necesariamente esta persona tiene el mismo problema que la cliente. Y a veces, o a menudo, no es muy evidente el problema. Mientras que en esas personas es evidente. Y entonces da mucha luz. Y hay como una ayuda mutua continuamente. Lo mismo que la constelación de esa cliente da a esas personas sanación, esas personas en el equilibrio del dar y recibir dan una nueva energía al cliente. O sea, se siente que entre ellas hay un movimiento, un intercambio de energías. Y esas personas se sanan antes que el cliente también. Sí, es una resonancia enorme, inimaginable, ¿no? Para nuestra mente. Eso es. Y es, yo que Hellinger todo eso lo había sentido. No sé si lo había entendido o sentido, pero lo expresaba, lo sabía. Es algo extraordinario. Sí, sí. Bueno, y hoy hablamos, surgió hablar del método Brigitte Champetier-Derives Ya, justo para estas diversas herramientas que se han ya. aglutinado, Sí, ¿sí? espera, quiero hablar de la fuerza sanadora, que es... Sí, ¿eh? a eso iba también, sí, dime. Vale, bueno, cuando quieras. No, dale nomás, dale, La dale. fuerza sanadora ahora es la penúltima comprensión, pero bueno, vamos a decir que aquí oficialmente es la última comprensión. Exige del constelador permitirse ser descolocado. Yo sigo teniendo el poder, la responsabilidad, pero quien sabe es la fuerza sanadora. Entonces, tengo que realmente bajarme. Si estaba antes en un pedestal, creo que no mucho, pero bueno, me bajo más todavía al servicio de la fuerza sanadora, que también está a mi servicio totalmente. Y me dice, es por aquí, y luego aquí, y luego allí. Y me obliga a soltar lo que yo creía haber entendido, que precisamente no hay nada que entender. Eso es, o sea, es percibir de un modo fenomenológico, no desde aquí. Te obliga a soltar. Ah, voy a ir por ahí, por ahí. No, ella dice por aquí. Vale, me rindo, o sea, me obligo a la humildad y descubro que esa cosita mueve todo. Es extraordinario, es extraordinario. Pero Sí, claro, es como un palo para el constelador, ¿sabes? Eh, te puede decir, no, no estás preparada para constelar, estás iniciando una contratransferencia. Bueno. O no es por aquí, es por allí. O sea, pero se hace con una rendición tal porque se nota que cuando me rindo más recibo todavía. Y estoy al servicio del cliente. Y el cliente recibe de esta manera el máximo de energía, el máximo de amor, el máximo de sanación, ¿no? Sí. sí. Sí, Bert Hellinger ya siempre nos hablaba, escritos libros enteros con psicoanalistas, de recordar, de cuidarse de la contratransferencia, entonces él puso mucho énfasis, ¿no? Y hoy con el método de Brigitte Ya, Champetier-Derives siento ya. que tenemos tantas herramientas de protegernos y proteger nuestro cliente, no solamente de la contratransferencia, sino del daño que también yo puedo causar sin querer a mi cliente. Y hay muchos ejercicios y herramientas que tenemos para constantemente constatar si voy bien y como tú dices, la fuerza sanadora es lo último que nos Ya, guía y nos sí, protege. Yo siento que nos protege de la mucho, contratransferencia. mucho, mucho.
Y ahora he visto en las últimas constelaciones que me pide a mí que yo esté en el asentimiento, pero pide también que el cliente esté en el asentimiento. Y entonces la constelación es más poderosa, más rápida. Pues sí, lo del método, ¿verdad? Yo pensaba que llamando las constelaciones que hacía nuevas constelaciones era como simplemente marcar la fidelidad a lo que hacía Bert a partir del año 2005. Decía, esas son las nuevas constelaciones o constelaciones del espíritu. Ponía esos dos nombres. Bueno, entonces yo pensaba que todo el mundo lo sabía, que nuevas constelaciones significaba las constelaciones de Bert del 2005, ¿no? Y bien, funcionó durante un tiempo, pero al final ha creado como exclusión, que la gente que hace otras constelaciones se siente excluido de las nuevas, en vez de pensar que es el mismo gran campo y que precisamente las primeras constelaciones, o sea, las segundas constelaciones de Bert eran las nuevas, yo solamente le seguía para incluir a todos. Entonces, bien, pues cuando ya percibí que creaba exclusión, pues quise quitar la palabra nuevas y describir como asumiendo mi responsabilidad. Método Sí, Brigitte Champetier. Sí. sí, sí. Y yo lo veo como método, como una maletita con muchas herramientas que gracias a ver han crecido y tú los has tomado, como por ejemplo todos los ejercicios sistémicos que surgieron y hoy hay un libro entero en la página web de INSCONSPA, hay cientos de ejercicios que nos ayudan para invitar a nuestros clientes también a practicarlo, no depender solamente de un constelar, sino hacerse también autónomo como cliente y practicar ejercicios. Es una herramienta muy valiosa y sí, nueva, ¿no? La pregunta es, Sí. ¿todos pueden hacer ejercicios? ¿Toda la persona puede? ¿O A has ver, visto que algunos no tanto? el que no sabe centrarse no consigue hacerlo. Ujú. Entonces puede pedir a unos amigos, a una hermana que lo haga por ella y lo verá reflejado. Sí, Pero sí. en general he visto que las personas que se acercan consiguen hacer los ejercicios, consiguen entrar en ese centro, representar, sentir y transformarse. Y para mí realmente la sorpresa fue ver que los ejercicios eran de una eficacia extraordinaria. Cuando las personas hacen un ejercicio sobre un tema, la solución viene en los días siguientes, máximo una semana. Y si no, tiene que hacer una constelación. Entonces, un ejercicio puede tener la misma eficacia que una constelación. Sí, se puede decir que esos ejercicios son como el núcleo de una constelación. El movimiento nuclear, las frases esenciales de una constelación sobre un tema X. Y que funciona no para todos, que funciona, yo diría que para un 70% de la gente. Y cuando funciona es que funciona en los días siguientes. O al día siguiente ya está resuelto. Realmente para mí fue, y también aprendí para luego hacer en constelaciones individuales, utilizar esa técnica que en el fondo es una técnica cuántica. Cuando estás, representas, y es bueno hacerlo uno solo, es más eficaz todavía. Por ejemplo, tú y tu tema. Te pones, las instrucciones es ponerse 10 a 15 segundos en un personaje, 10 a 15 segundos en el otro y vuelves. Y te das cuenta que cada pasada que das cambia y siempre cambia para mejor. Luego comprendí
Allí estamos frente a la cuántica. Cuando, cuando estoy representando algo, estoy en la partícula, en lo que se ha realizado. Lo suelto para representar al otro. En ese momento, la onda se libera y va a nuevas posibilidades. Cuando vuelvo, ya colapso esa nueva información y veo una nueva realidad. Veo que he dado un paso nuevo. Vuelvo a soltarlo a los 10 segundos para representar el otro, que también se ha transformado, y de nuevo la onda se libera y va a nuevas posibilidades. Y cuando vuelvo, ya he dado un paso más, colapso esa onda y estoy en una nueva partícula, una nueva realidad. Así es como se entiende que sea tan, tan eficaz para casi todo el mundo. Sí, Me sorprendió, sí, la verdad. sí, es hermoso. Muchas gracias. Así. Y parte de esa maletita de herramientas del método Brigitte Champetier de Rives también está la herramienta de múltiples ejercicios para la capacidad consteladora, que es un curso completo de varios días, ¿no? Bert Hellinger nos decía, no se estudia ser constelador, sino es evidencia. Sí. Entonces yo creo que también lograste traducir eso en ejercicios tan importantes. Y la pregunta es, ¿en qué consiste realmente la capacidad consteladora hoy, si no se estudia? Es que yo creo que con Hellinger nunca se estudió. ¿Eh? Sí. Había que hacer unas cuantas semanas con él y ya está. Y luego te daba. Quiere decir, él mismo lo dice. De lo que se trata es de comprender el amor, el respeto, los órdenes del amor. Comprenderlo y vivirlo desde el amor y desde el centro. Decía, ¿eso es suficiente? Pues sí, posiblemente sea suficiente. Y entonces eso te lo va a decir tu experiencia, tu guía, tu propia fenomenología. ¿Consigues estar en las fuerzas del amor en todo momento con todos tus clientes? ¿Consigues orientar a la gente hacia las fuerzas del amor? ¿Estar en el sí a todo? O sea, es que el fondo es siempre muy breve, muy sencillo. Entonces son como muchos ejercicios que me hacen comprobar en qué aspectos de la vida no estoy en el amor, no estoy en la humildad, no estoy en el equilibrio entre dar y recibir. O sea, es descubrir qué partes de mi vida están sin amor y entonces las puedo trabajar y me puedo ampliar, ¿no? Sí, igual siento hoy, en mi experiencia, hay una parte de si es bueno estudiar, por ejemplo, lo que tuvimos la oportunidad, la formación de leer los libros de Hellinger, y eso es una parte de estudio, de estudiar la teoría sistémica para poder realmente comprender y enlazar el percibir cuántico con un conocimiento, ¿no? Va de la mano. Sí, sí. Es que, claro, Bert, pues como Freud decía, no, tú te vuelves psicoanalista en un fin de semana y ya está. De verdad, en serio. Y Bert también, porque no valoraba los conocimientos que él tenía. Él los veía como, pues son naturales, todo el mundo los tiene, pero necesitamos llegar a esa profundidad, a ese conocimiento, a esa, es que era filósofo, teólogo, tenía un bagaje enorme a nivel intelectual, Bert. Había leído a muchos, así, psicoanalista, había hecho varias formaciones. Entonces necesitamos poder volver a entrar en todo ese saber, de donde pues cuando hay mucho saber lo que llegamos es a lo esencial y a la fenomenología, ¿no? Y entonces sí, algo que
de lo que me alegro mucho es que la formación, la capacitación para los formadores homologados, ¿no? Es leer todos los libros de Hellinger. Hace de vosotros verdaderos especialistas. No hay en el mundo más personas que vosotros que hayan leído a todos los libros de Bert. Sí, sí. Es verdad, se aprende mucho. Enriquecedores, muy. Porque tiene tal nivel de inteligencia y de conexión que cuando dice una frase la puedes recibir a distintos niveles. La lees una primera vez, sí, interesante. La lees unos años más tarde que has profundizado, ya llegas a otro nivel y luego llegarás a otro nivel. O sea, sus frases tienen una capacidad de resonancia tan profunda a unos niveles de conocimiento muy grandes. Sus libros conectan con muchos campos de sabiduría, muchos campos de sapiencia, ¿no? Muchos. Entonces nos conectan, nos abren, nos forman, nos vamos formando. Sí. Sí, él buscaba también a otros colegas de otros ámbitos para entender, ¿no? Por ejemplo, él se encontraba con Rupert Sheldrake en relación a los campos mórficos y también con Anselin Schützenberger en relación a la historia, los fechas aniversario, y analizaron sus experiencias en relación a los campos. Y hoy también, como regalo, nos vino esta representación de los campos mórficos a través de la representación en una silla, o nos sentimos muy grandes, que entiendo que también fue un descubrimiento tuyo. ¿Qué nos aporta eso hoy? Es que fue la representación, comprende que era la representación de los campos mórficos. Y los campos mórficos son esas energías, un campo de memoria de las cosas puntuales, de la ira, de la tristeza, de la alegría, de la creatividad, del ser adulto, o sea, de momentos puntuales de nuestra vida. Y cuando estamos atrapados por un campo negativo, pues estamos en ese campo continuamente, sin poder salir. Y peor todavía, todas nuestras decisiones conscientes van a ser para seguir perteneciendo a ese campo de resonancia, ¿no? Entonces, la presencia de un campo mórfico es muy importante de determinar, de poder descubrir para sí, decir, bueno, eso simplemente es un campo mórfico, y poder Bert y Sheldrake decían, no se puede salir nunca de un campo mórfico. Vale, bien. Entonces, tuvimos la suerte de poder encontrar el amor suficiente en nosotros como para poder liberar un campo mórfico, ¿no? Y también, pues, trabajar con los campos mórficos posibilitadores, el campo del adulto, el campo de la creatividad, o sea, ayuda muchísimo. Entonces, pues sí, en eso yo he tenido mucha suerte de ir encontrando conocimientos y la representación en las constelaciones de conceptos importantes. Por ejemplo, concepto importante que se va representando solo, de un modo espontáneo, son los hologramas también. El holograma y los campos mórficos. La misión de la persona. Otras cosas no salen. Entonces, no todo tiene la importancia real, fenomenológico, que, o sea, tiene importancia lo que se va mostrando. Sí, Bert Hellinger ya tenía una noción de la dimensión cuántica, pero tampoco ya no tuvo tiempo ni espacio de desarrollarlo más. Y entiendo que eso es en los últimos años que tú pudiste realmente investigar y contactar con ciertos personajes rusos como Gaia Rev, también Ara Main. Es una amplitud enorme que nos ha permitido de comprender que las constelaciones ya no solamente son una terapia o filosofía, sino
vinculados a la ciencia, a la epigenética, a la cuántica. Sí, sí, entonces, mira, Bert tenía la tranquilidad, y yo también entonces, de que no había nada que lo demostrase, pero la ciencia lo iba a descubrir. Mira, la PNL cuando empezó, en los años 70, era de una certeza, era extraordinaria, era milagrosa la PNL. Y no había nada que lo pudiese justificar. Hasta los años 90, en que las neurociencias demostraron cómo todo lo que la PNL hacía era totalmente justificado, organización cerebral. Así. Entonces, Bert tenía esa confianza, y yo también. Entonces veo que lo único que justifica ahora las constelaciones es la cuántica. La información es no local, atemporal. Cuando uno representa, bien, pues sí, representar, recibe, bueno, no voy a explicar más, pero es que es la cuántica que lo justifica todo, las intrincaciones, las sanaciones, todo, sí. Y hay una tan rápida continuación de estas comprensiones. Yo no sé si podemos hablar ya en público de lo que nos manifestaste ayer, de ese campo que también descubriste, del campo de los ancestros Ya. sanados por los vivos. Es inmenso. Siento que estamos en una expansión muy rápida. Entonces, mira, en general yo no descubro las cosas. Alguien me dice, mira, acabo de representar eso, ¿qué te parece? Acabo de leer esto, o sea, así, y me llegan. Y entonces tomo la información, la represento, la testo y no, esto sí. Y entonces ese campo es alguien que había sido tomado en una constelación para representar el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos. ¡Ah! Es un campo de gratitud tal que es emocionante y es realmente el equilibrio del dar y recibir en acción continuo. Y eso también me hace pensar que hay mucho que no sabemos todavía a nivel sistémico, hay mucho. Entonces ese campo es un campo que crece cada vez más, porque cada vez que una persona está en el adulto, está en la generosidad, o se hace una constelación, pues va sanando sus ancestros. Entonces el campo de esos ancestros sanados es cada vez mayor, con lo cual hay una presencia de gratitud que opera como un campo de sanación que atrae. Cuando la persona inicia un pequeño gesto de gratitud, de amor, inmediatamente lo empujan. Si la persona está en el no, no hay nada que hacer. Y ese campo pierde mucha fuerza. Pero en cuanto la persona desea amar, desea respetar, desea ser humilde o desea empezar a vivir, pero no sabe cómo, ese campo le ayuda. Su presencia está aquí, la apoya. Sí, es algo muy grande, muy grande. Sí, las personas que lo representaron hablaron del infinito, de ser pura energía, ¿no? Algo muy inmenso que también nos une a la grandeza de la vida que es de millones de años, saber dónde estamos conectados con este campo que debe ser muy enorme. Enorme. Es hermoso, Y que es es fantástico. un campo puro de gratitud, Sí, de gratitud. O sea, de ¿no? gratitud. ¿no? Es muy emocionante, sí. Bien. Sí, Y de último, para cerrar, quería preguntarte que Bert Hellinger nos hablaba de los diferentes niveles de conciencia y ya. tú también seguiste como experimentando diferentes niveles de conciencia, nos hablabas de una conciencia holística. ¿Cómo vas diferenciando hoy las conciencias y cuáles son sus Vale, particularidades en tu vale. entender? En 2005, cuando Bert inició la Hellinger Ciencia,
hablaba de 3 conciencias y nunca acabé de entenderlas, nunca acabé de sentirlas. Entonces, sí, la primera, la conciencia individual. Después la conciencia del grupo, la conciencia colectiva, pero colectiva la solamente del grupo, de la tribu a la que perteneces. Y luego el tercer nivel era la conciencia del espíritu. Bien. Yo cuando las cosas no me cuadran, no dejo que intuitivamente algo se me organice y así. Y entonces me ayudó mucho más el filósofo Ken Wilber, Wilber. Espera, lo voy a escribir aquí abajo. Wilber. No, Wilber. Que dicen que Einstein. Wilber, es así, Wilber. Eso es, Wilber. Es como Wilber. el Einstein de la psicología, de la filosofía. Bien, es muy, 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 muy interesante. Entonces, él distingue varios niveles de conciencia. Entonces, tomando lo principal, yo diría que la primera conciencia es una conciencia moral. Por amor a los padres, a la familia, a la religión, al grupo al que pertenezco, desde muy pequeño, yo voy a elaborar la moral de mi grupo. Y voy a hacer todo por tener conciencia moral. Y si no lo hago bien, pues me sentiré culpable. Y la conciencia moral está aquí para decirme, hazlo para la pertenencia a esa tribu. Bien. Luego, a partir de los 29, 30 años, para mí también eso fue un descubrimiento muy interesante. El cerebro por fin se construye definitivamente en la parte prefrontal, permitiendo conexiones con todos por igual. Mientras que antes era solo yo, mi grupo es el bueno, los demás no. Era necesario cuando vivíamos en las cuevas, defendernos de las demás tribus, todo eso, ¿no? Pero ahora, hoy en día, necesitamos vernos a todos por igual. Y precisamente nuestro cerebro, hacia los 29 años, nos permite vernos a todos por igual. Entonces, él llama a esa etapa la etapa mundicéntrica. Centrada en el mundo en vez de centrada en la conciencia moral, la pertenencia a tu tribu, ¿no? Y esa etapa mundicéntrica transforma mucho precisamente los jóvenes en adultos brillantes, al servicio del mundo, al servicio de todo, ¿no? Bien. Y luego una etapa mayor o posterior de crecimiento que es la etapa cósmica, sentirse perteneciendo no al mundo, no solo al mundo, sino a todo el cosmos, ser un puntito encima de la Tierra, que es otro puntito dentro de todo y pertenecer a ese cosmos. Y bien, y luego el crecimiento siguiente es más allá del cosmos, es pertenecer a todo. Todo en el sentido de lo bueno, lo negativo, lo que hay, lo que no sé, lo que no hay, o sea, todo. Y eso es lo más grande que hay. Es una conciencia increíble. Os animo a todos a representar esas 4 etapas, pero lo bonito, lo interesante es que llevar un problema que tengamos con nosotros en cada etapa. Llevo mi problema en la etapa de la conciencia moral. Oh, mi problema está al máximo. Al máximo, mi conciencia moral provoca mis problemas. Es importante. Luego llevo el problema a la etapa de mundicéntrica. Ya el problema disminuye mucho, pero aún está presente. Pero disminuye mucho. Ya no estoy en las polarizaciones, ya no juzgo, veo a todo el mundo por igual y mi problema disminuye mucho. Pero ¿dónde disminuye? Es en las otras 2 etapas. Llevo ese problema ahora a la conciencia cósmica.
y casi desaparece, o igual desaparece del todo. Pero cuando voy a la conciencia holística, la conciencia del todo, es que ya no existe. El problema se ha transformado en amor, en energía, está en el todo. Como el todo forma parte de la conciencia holística, es puro amor. Entonces, es también muy bello. Así vamos creciendo, tomando así informaciones que nos abren, cada vez nos abren más, nos abren más. Sí, Abren más. sí. Gracias, Brigitte. Gracias, gracias por tanto que nos transmites, que yo creo que somos muchos que tratamos de entender y de a poquito también experimentándolo para vivenciarlo, porque como siempre decimos, no se trata de comprender Ya. primero en la mente, sino vivirlo, ¿no? Experimentarlo. Así, gracias, gracias. Y cada uno va recibiendo, porque veo que en ese gran campo, cuando hay una información en alguien, está en varias personas. Sí, Y sí, varias personas a la vez, ¿eh? Y es el campo sí. que va creciendo, 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 nos lleva a todos y transmite la información que yo tengo, la transmite a otros y a otros y a otros. O sea, Sí. vamos creciendo así. Así. Sí, nunca es uno solo, siempre es No, en diferentes partes. Sí, y además, sí, si la información que recibes la compartes, vas a recibir más información. Si no la quieres así es. compartir, no vas a recibir más. Es De así. ahí viene tu generosidad. A ver, no de allí, o sea, yo he necesitado devolver todo lo que había recibido. Es que es eso, no Sí, puedo no devolver de tanto que he recibido. sí, Eh, y eso quiere decir que cada uno de ustedes en su camino ya va recibiendo esto de la Brigitte, esto de no sé quién, esto, a ver, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo experimento? Y cada uno hace una experiencia personal sí, y sí. enriquece el camino. Sí, lo Es enriquece. un hermoso camino de crecimiento. No, Bueno, Brigitte, te dejo porque sé que también ya tienes otra cita no, importante. Muchas gracias por tu tiempo y te esperamos aquí en Argentina, ¿no? Sabemos que vienes en febrero a Argentina y de ahí vuelves a Córdoba celebrando el aniversario de 10 años, que hace 10 años veniste acá a Córdoba y vuelves ahora a los 10 años. Te esperamos con el corazón abierto en y con septiembre mucha gratitud. ya, En vale. septiembre en Pues Córdoba y en febrero aquí en Buenos Aires. Buenos Aires. Pues me alegraré Sí. mucho de y darte un abrazo, Inés. Gracias, gracias. Gracias por tanto, que estés muy bien, feliz año, con fuerza, con alegría y a través tuyo todos mis Todo. saludos a todo el equipo de Insconspa. Vale, se lo doy. Feliz año a todos, a A todos. todos, a todos. Gracias a las 333 personas que estaban en algún momento. Gracias, gracias. Un lindo número. Sí, precioso. Sí, sí. Adiós, hasta pronto.